Hola muchachos, espero que estén bien. Espero que el video anterior haya sido de bastante utilidad y vamos a continuar entonces con dos videos. Lo voy a fraccionar. Este va a ser la parte teórica ya de las formas normales y el siguiente va a ser un ejemplo explicado paso a paso de cómo aplicar esas formas normales. Entonces este video sigue siendo teórico. Recuerden que me pueden escribir al correo. Con mucho gusto voy a responder las inquietudes ya sea de Git, de Docker, de la instalación usual de Oracle o de lo que hemos visto que ha sido meramente teórico. Antes de continuar con la parte de normalización, les comento que hay una página que se llama tiobe.com y Tiobe existe algo que se llama el índice Tiobe, donde nos dice qué lenguajes de programación eh, encabezan o listan los primeros lugares, o hay un listado, un ranking de los lenguajes de programación y se va comparando mes a mes, año por año, cómo está ese ranking. Entonces, ¿por qué razón se los quiero mostrar? Porque ustedes pueden ver que Java sigue siendo el mejor lenguaje o el lenguaje más trabajado. No es que sea mejor, todo es mejor dependiendo de las circunstancias y para qué se utilice. Es más el uso del lenguaje. Sin embargo, si bajamos más o menos acá a esta segunda parte donde dice otros lenguajes de programación, en la posición 21 y en la posición 23 vemos a PLSQL, PLSQL y TSQL. PLSQL es el lenguaje de programación de Oracle. Es lo que vamos a ver después de la mitad del semestre, donde vamos a ver los procedimientos almacenados, donde hacer recorrer los datos con ciclos, donde alterar los datos mediante cierta lógica. Eso es lo que vamos a ver. Y TSQL es lo mismo, pero para SQL Server. Entonces, para Oracle es PLSQL o PLSQL y para SQL Server o SQL Server es Transact SQL o Transact SQL o TSQL. Y por esa razón les muestro antes de comenzar con el video de hoy este índice para que las personas que quieran irse por el lado de la programación tengan presente cuáles son las tendencias que se presentan al momento de programar. Eh, Como pueden ver, un lugar 21 y 23 no son malos lugares y eso nos da pie a pensar que esos lenguajes siguen siendo utilizados, aunque son para organizaciones privadas o con mucho capital por el tipo de licenciamiento que requiere Oracle y SQL Server, pero sigue habiendo demanda. No es tan demandado como otros lenguajes, pero al menos se puede o hay ofertas laborales. Entonces cerremos esto por este lado y vamos a continuar en la misma parte donde dejamos el video anterior. Les ofrezco disculpas que las personas que vieron el video hasta el final del anterior se dieron cuenta que un timbre sonó y tuve que atender pues ese llamado. Entonces tuve que cortar el video abruptamente. Entonces, siguiendo con la parte de las convenciones, en esta diapositiva tenemos ejemplos de lo que no se debe hacer, acorde a lo que yo ya he explicado, porque en realidad no aporta a la... Una cosa importante cuando se tira código es que sea legible para otra persona, y la otra persona con solamente leer el código debe tener una visión clara de lo que se está haciendo. Entonces, agregarle, por ejemplo, estos prefijos de TBL quita esa legibilidad al momento de, de mirar ese código. Entonces, están los ejemplos: no separar con comillas, no colocar prefijos, no colocar notación camel case, es decir, las palabras separadas unirlas pero con mayúscula inicial, no colocar todo en minúscula cuando son palabras separadas, sino que colocar guión bajo, en el tras antepenúltimo mid-nm
eso no dice nada, es decir, eso no me aporta información. Yo puedo deducir que mid es medio, pero no sé qué es nm, entonces ese tipo de notaciones no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque no me dicen nada. Y otros ejemplos que están allí abajo, movie exec y movie star. Entonces esos son ejemplos claros de lo que no se debe hacer. Ahora sí, vamos a la parte de normalización, que esto más que un tema nuevo es un tema de repaso para ustedes, es un tema que tal vez ustedes le huyen, es un tema que tal vez no es del agrado de muchas personas, pero que es importante al momento de trabajar con bases de datos. Hay que saber cuándo normalizar. Normalizar es una de esas cosas que puede tener dos enfoques diferentes, pero siguen siendo válidos. Entonces, no es, por decirlo de alguna manera, una ciencia exacta. No hay una única respuesta, porque eso depende mucho de la lógica de cada persona. En la medida que dos personas hagan una normalización, como dos personas piensan diferente, van a haber cosas que son distintas. Sin embargo, las formas normales nos ayudan a establecer unos pasos de una serie de buenas prácticas que nos llevan a un buen diseño de la base de datos. No porque dos personas piensen diferente es sinónimo de que en el diseño de la base de datos se puede hacer lo que se dé la voluntad. No, para eso existen las formas normales, para saber cuándo aplicarlas, para ponernos de acuerdo y poder establecer unas normas en las cuales podamos relacionar bien nuestros datos. Esa es la idea de la normalización. Entonces, no sé si lo saben, pero básicamente las formas normales son varias. Siempre hablamos hasta de la tercera forma normal. La realidad es que en la vida productiva puede aplicarse hasta la quinta forma normal. Y si ustedes buscan información, hay hasta más de 8 formas normales. Solo que no son aplicadas o no son tan convenientes y llevar a muchas formas normales es sinónimo de sacrificar el rendimiento del servidor de base de datos y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿para qué sirve la normalización? En las URL que están acá abajo pueden encontrar más información. Sin embargo, básicamente la normalización sirve para remover las anomalías de inserción, de borrado y de actualización. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, voy a actualizar una información, eh, un ejemplo, la persona cambió de dirección de domicilio. Al momento de yo hacer ese cambio de dirección de domicilio, no es lógico que en una tabla esté la dirección o que en dos tablas esté la misma dirección y que yo nada más la actualice en una de ellas. En la inserción, algo similar. No es necesario al momento de ingresar un nuevo cliente que haya que ingresar la dirección en tablas distintas. Y esa es la idea. En eliminación es, por ejemplo, si un usuario tiene muchas facturas asociadas, que no sea posible yo eliminar el usuario con un ID o una cédula relacionada como clave foránea y al momento de yo eliminar el usuario, yo ya no sepa cuál es el apellido de ese cliente. Esa es la idea de la normalización, evitar esas cosas. Una cosa importante para los diagramas de entidad-relación, o en inglés que se conoce con la abreviación de ERD, Entity Relationship Diagram, es esta notación que estamos viendo para unir las tablas. Entonces, cuando hablamos de entidad-relación, es que cada tabla es una entidad y una entidad es una clase y una clase es una cosa. Eh, Puede ser personas, estudiantes, eh, no sé, inventario, partes, facturas, tiquetes, como quieran llamarlo. Cada una de esas es una entidad. Una entidad no es algo más que una tabla donde se agrupan muchos objetos o muchas tuplas o muchas filas de esa entidad. Entonces la entidad personas es la tabla personas, la entidad facturas es la tabla de facturas. Y significa que esa entidad va a estar relacionada a otra entidad mediante las claves primarias y foráneas
y siempre van a tener una cardinalidad. Esa cardinalidad es lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Entonces, esa cardinalidad se define por las reglas de negocio de cada proyecto. Por ejemplo, para una tienda es posible que los clientes solamente compren una sola vez en esa tienda. Entonces podrían tener una relación de un cliente con una factura y ya. Pero para otra que en la vida real no tiene como mucho sentido. Pues en otra tienda podría ser que un cliente tenga muchas facturas, tenga una o muchas facturas. Y lo que nos dice esta notación es que nos ponemos de acuerdo para saber con esos, con estos, con esta notación qué significado tiene. Entonces el primero es que la cardinalidad es una. Un cliente tiene una factura y solamente puede tener una sola. No puede tener cero. Para existir ese cliente tiene que existir una factura, por ejemplo. O para existir la factura tiene que existir un cliente. El segundo, muchas. Un cliente tiene muchas facturas, pero no nos dice si debe tener un mínimo de una o puede ser opcional. El tercero, uno y solo uno. El cuarto, cero o uno. El cliente puede tener cero o una factura. El penúltimo, el cliente puede tener una o muchas facturas. Y el último, un cliente puede tener cero o muchas facturas. Esa es la manera en que esa notación nos dice cómo está relacionado y siempre lo leemos de esa manera, de izquierda a derecha. Bueno, entonces la primera forma normal. La primera forma normal nos dice que, en resumen, hay que eliminar los grupos repetidos. ¿Cómo así? Los atributos tienen que estar en una relación con valores atómicos. Valores atómicos es decir que no pueden estar separados por comas. Nada más puede existir un único valor. Eso significa que tiene un dominio atómico. Son unidades indivisibles. Como pueden ver abajo en las gráficas, en la parte izquierda tenemos una tabla con dos columnas, tenemos una tabla con dos tuplas y nos está diciendo cuál es el contenido de cada curso. Entonces, el curso de programación tiene dos contenidos, Java y C++, y el curso web tiene tres contenidos, HTML, PHP y ASP. Lo que nos dice la primera forma normal es que, hey, no es posible tener valores repetidos o valores agrupados en una sola tupla. Entonces, cuando normalizamos en la primera forma normal, estamos haciendo lo que está en la parte derecha. Estamos diciendo, hey, teníamos dos tuplas, ya tenemos 5 tuplas, pero ya tienen valores indivisibles. Esa es la forma normal, más simple, es la que como mínimo siempre se debe hacer. Para garantizar que cuando yo quiera actualizar el contenido de la programación, del curso de programación web, entonces yo actualice un valor específico. Ya no es Java, sino que ya es Ruby, por ejemplo. Entonces, de esa manera yo no afecto todos los datos. Ahora, ustedes estarán preguntando, pero nos están quedando ahí valores que se están repitiendo hacia abajo en la tabla curso, por ejemplo. Sí, pero es que la primera forma normal todavía no se encarga de eso. Lo que pasa es que esta tabla todavía no tiene una clave primaria. Como no tiene una clave primaria, simplemente esos valores se pueden repetir hacia abajo. Una tabla, una tabla en un diseño de base de datos siempre debe crecer hacia los lados. Nunca, perdón, siempre debe crecer hacia abajo, nunca hacia los lados. Bueno, vamos a continuar con la segunda forma normal. La segunda forma normal nos dice que debe estar en primera forma normal y
cada atributo no primo debe ser funcionalmente dependiente de un atributo clave. Ya habíamos visto qué significaban dependencia funcional, atributos primos, y básicamente nos dice que hay que remover las dependencias parciales. Ahora, nuevamente, ¿qué es una dependencia parcial? Si ustedes ven en la parte inferior, donde hay una tabla que se llama Student Project, tenemos 4 columnas. La primera columna es estudiante ID, la segunda es Project ID, la tercera es nombre del estudiante y la cuarta es el nombre del proyecto. Esta tabla, como no tiene clave primaria, si fuéramos a asignar una clave primaria, serían las dos primeras columnas juntas, una clave primaria compuesta. Es decir, la relación de estudiantes y proyectos debe ser el estudiante, el ID del estudiante con el ID del proyecto. De esa manera yo sé a qué estudiante está asociado y a qué proyecto está asociado. Entonces, como esa clave primaria es compuesta, por ejemplo, si yo tengo el ID del estudiante con las flechas que ven en la parte inferior, eh, tenemos el nombre del estudiante y con el ID del proyecto tenemos el nombre del proyecto, ¿cierto? Una dependencia parcial significa que el nombre del estudiante, ¿de quién depende? ¿Del ID del proyecto o del ID del estudiante? Va a depender del ID del estudiante, obviamente. Eso significa que el nombre depende parcialmente de la clave, porque la clave en este caso son estudiante ID y project ID. Entonces, como no depende enteramente de esa clave, decimos que el nombre del estudiante depende parcialmente de la clave porque depende directamente del ID del estudiante. Y lo mismo con el nombre del proyecto. Decimos que el nombre del proyecto depende parcialmente del ID del proyecto porque no tiene nada que ver con el ID del estudiante. Entonces, cuando después de normalizar en la primera forma normal nos encontramos con esta situación, vemos que hay dos dependencias parciales. Y ese número de dependencias parciales nos va a decir el número de tablas que van a resultar. En este caso, esas dos que vemos en la parte derecha. Una tabla estudiante tiene el ID del estudiante, el nombre del estudiante, ya vamos a hablar de la tercera columna, y en la tabla proyectos, el ID del proyecto y el nombre del proyecto. Ahora, al separar esto, no podemos, siempre que se normaliza, no es posible desasociar la información. Entonces, tenemos que buscar la manera de que esos datos de estudiantes y proyectos estén asociados. Y por esa razón, dependiendo de las reglas de negocio, se toman decisiones. Entonces, en este caso estamos diciendo que para la tabla de estudiantes vamos a crear una nueva columna que se llama el Project ID y esa va a ser la clave foránea de la tabla proyectos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que un estudiante solamente puede estar asociado a un proyecto. Si esa columna de Project ID es no nula, significa que el estudiante tiene uno o está asociado a uno o más proyectos. Ese campo no podría ser nulo. Perdón, el estudiante solamente puede estar asociado a uno y solo un proyecto. ¿Por qué? Al momento que hacemos esto, si ya definimos que el estudiante ID es la clave primaria, ese estudiante ya no es posible que se repita ese valor. Permítame un segundo, voy a abrir un Excel para mostrarles de qué estoy hablando. Voy a abrir el Excel, denme un momento por favor. Tarda un momentico. Y luego de que abra este Excel, vamos a habilitarlo en el video. Por acá. Vamos a ver si lo permite hacer.
Excel y ya lo deberían estar viendo. Entonces, según la diapositiva tenemos la tabla estudiantes y por acá tenemos la tabla proyectos. Esa tabla proyectos tiene un ID y tiene un nombre. Entonces el proyecto 1 tiene el nombre de ecología, el proyecto 2 tiene el nombre de no sé, cualquier nombre, no importa. Tenemos el proyecto 3, el proyecto 4. Medio ambiente y movilidad. Son proyectos que tienen asignados en ese proyecto, en este desarrollo. Y en la tabla de estudiantes nos dice que tenemos un ID, un nombre y un proyecto ID. Entonces, si este valor es la clave primaria, este valor es la clave primaria, y al convertirse en clave primaria, ya acá no puede haber otro 1, porque eso no tiene sentido. Entonces estamos diciendo que el estudiante, vamos a ponerle 10, Andrés, el estudiante 11, Felipe, el estudiante 12, Luisa, y así sucesivamente. Significa que estos estudiantes tienen que tener un proyecto, dependiendo si esta columna, si esta columna es nula o no nula. Si acepta valores nulos, significa que esto está bien y nos está diciendo que estos estudiantes no están asociados a ningún proyecto. Pero en el momento en que ya hacemos esto, 1, 1, 2, estamos diciendo, ve, para el proyecto de ecología tenemos 2 estudiantes y para el proyecto, vamos a cambiar este nombre para que sea medio ambiente, y para el proyecto de medio ambiente tenemos un estudiante y podemos saber quiénes específicamente están asociados a medio ambiente. ¿Qué nombre tiene el estudiante que está asociado a medio ambiente? En este caso, Luis. Por eso tomamos esa decisión, porque no podemos separar esos datos que teníamos inicialmente y eran más o menos esto, 10, si lo recuerdan. ID estudiante, ID proyecto, nombre estudiante, nombre proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 10 con 1, 10, 11 con 1, 12 con 2. Y aquí tenemos a Andrés, Andrés, Felipe, Luisa. Entonces Andrés está asociado a ecología, medio ambiente. Y como pueden ver, por ejemplo, en este caso, nulo y nulo, porque estos proyectos todavía no han sido asignados. Nulo y nulo. Tenemos a YY y movilidad. Entonces, eso nos está diciendo la segunda forma normal. Primero, queremos eliminar estos valores nulos, porque esa no es la idea. La idea es que queden en lo posible y mucho menos en claves, porque esto, nuevamente, esto no es una clave primaria, esto es una clave candidata, estos dos campos unidos, pero nos está diciendo, mira, estos proyectos todavía no han sido asignados a ningún estudiante, pero como tienen que existir para que no tengan estos valores nulos, entonces mire que esta es la manera apropiada en la segunda forma normal. Estamos separando esos proyectos de los estudiantes y nuevamente, si por ejemplo esto es posible, 10 con el ID del proyecto, supongamos que 3, entonces, bueno, lo podemos poner acá 10, 3, perdón, 10, 3, entonces sería Andrés, ¿cierto? En el momento en que hacemos esto, este diseño ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque esto sería el ID 10 Andrés con el proyecto 3. Esa es la manera en que vamos a poner
un filtro a esto y vamos a buscar al estudiante 10. Está diciendo que Andrés está en 2 proyectos. Pero si definimos esto como clave primaria, esto no es posible, porque este 10 no puede duplicarse en esa tabla de estudiantes. Entonces ese diseño cambia y ya eso es lo que vamos aplicando en las formas normales. Tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo tiene sentido para las reglas de negocio. Ahora, usted se preguntará, profe, ¿y por qué no podrá hacer el ID del estudiante acá? Entonces, si tenemos el ID del estudiante, aquí tenemos, por ejemplo, Andrés, si Felipe, que también pertenece a ese mismo proyecto, ya no podría estar asociado acá. O sea, y no podemos, ya vimos que no podemos colocar esto. Eso no es viable. Y si esto es clave primaria, tampoco yo puedo repetir esto acá para colocar el 11. Entonces mire que esa es la idea del diseño de la base de datos. Ahora, si yo tengo el ID del estudiante en esta tabla de proyectos, se leería como el proyecto tiene encargado a un estudiante, que eso sí es posible. O sea, solamente una persona va a estar encargada de este proyecto. Pero entonces, si un estudiante puede tener, este ejemplo puntual es que un estudiante solamente está asignado a un proyecto. Ese es el diseño que nos sirve. Pero si llegan y nos dicen, no, es que acá un estudiante puede pertenecer a muchos proyectos, entonces la relación sería esta, la que tenemos inicialmente. Vamos a quitar esto. Y entonces lo que hacemos inicialmente, o lo que hace todo el mundo, es colocar estudiantes, proyectos. Eso tiene un nombre, esa tabla se podría llamar asignaciones. Y de esa manera estamos diciendo, mira, el estudiante, ya esta columna C no existe en esa tabla de estudiantes, y estamos diciendo el estudiante 10 pertenece al proyecto 1, el estudiante 11 pertenece al proyecto 1, el estudiante 12 pertenece al 2, el 10 nuevamente está con el proyecto 3 y el 4 no lo tiene nadie. Entonces ya eso sería el diseño que nos permite realizar o asociar en el caso de que un estudiante esté asociado a múltiples proyectos, o puede darse el caso. Pero si el estudiante solamente puede estar en un proyecto, esa sería con la columna de la clave foránea proyecto ID en la tabla de estudiantes, como deberíamos asociar. Espero que eso esté claro. Entonces vamos a cambiar por acá esta ventana. Y esa es la idea de la segunda forma normal. Es decir, eliminar esas dependencias parciales. Cuando todas las tablas de nuestro diseño no tengan dependencias parciales, ya podemos decir que el diseño está en la segunda forma normal. Si tenemos 10 tablas y al menos una de ellas tiene dependencias parciales, ya en ese momento nuestro diseño no está en segunda forma normal, estaría en primero. Todas las tablas tienen que cumplir. Bueno, la tercera forma normal nos habla de las dependencias también, pero en este caso no de las parciales, sino de las transitivas. Entonces, para que algo esté en tercera forma normal, tiene que estar en segunda forma normal, y nos dice que hay atributos no primos, es decir, que no son parte de la clave, y están de forma transitiva dependiendo de un atributo clave, pero que ese atributo clave no es parte de la llave primaria. Entonces, como dice el último texto que está allí, un registro o una tupla está en segunda y en tercera forma normal si cada campo hace parte de la clave o tiene un valor simple
en el cual pertenece exclusivamente a la clave y nada más. Eso puede sonar enredado, eso puede leerse enredado, pero es más fácil mirarlo con los ejemplos. Si ustedes ven la tabla de abajo a la izquierda, detalles del estudiante, tenemos 4 columnas: el ID del estudiante, el nombre del estudiante, la ciudad donde vive el estudiante y el código postal de esa ciudad donde vive el estudiante. Entonces, siempre uno debe identificar cuáles son los atributos clave de la tabla. Entonces, el nombre del estudiante puede ser clave o es una clave candidata. No, porque Andrés puede repetirse muchas veces. No, porque Luisa puede repetirse muchas veces. No, porque Ana puede repetirse muchas veces. ¿La ciudad puede ser parte de la clave? No, porque en primera instancia la ciudad no tiene nada que ver con el estudiante, entre comillas. Es decir, nos va a decir dónde vive ese estudiante, pero si yo escojo la ciudad, me está, me está, es como si estuviera operando sobre la tabla de ciudades. Es decir, si Medellín no pudiera existir otra ciudad con el nombre Medellín, y eso en la vida real no es posible, hay ciudades que tienen nombres repetidos. Y el código postal va asociado también a la ciudad, ahí lo ven ustedes en la flecha. Entonces, en este caso, el campo o la columna que más se acerca para hacer una clave candidata y una clave final sería el ID del estudiante. Ese ID del estudiante, entonces nos dice si el ID es único para cada estudiante, no se va a repetir, yo tengo 10 estudiantes y van a tener 10 IDs, pero cuando hablamos de dependencia transitiva, ya lo que hacemos es analizar los campos que no hacen parte de la clave. En este caso, la clave es ID del estudiante y tenemos 3 columnas que no hacen parte de la clave: el nombre del estudiante, la ciudad donde vive, el código postal de la ciudad donde vive el estudiante. Entonces, el nombre del estudiante depende directamente del ID del estudiante. Sí, porque si yo sé el ID, sé quién es ese estudiante. La ciudad depende de la clave. Sí, porque si yo sé el ID del estudiante, sé dónde vive ese estudiante. Esa es la idea. Pero en el código postal, si yo me hago esa misma pregunta, es: ¿el código postal depende del ID del estudiante? No. ¿Por qué? Porque así yo sepa quién es el ID del estudiante, es posible que yo sepa cuál es el código postal donde vive. Sí, eso es verdad. Pero ese código postal va a depender ¿de quién? De la ciudad. Porque esa es la idea, ese código postal depende directamente de la ciudad, o en este caso el nombre de la ciudad depende de ese código postal. Si ustedes ven, inmediatamente se identifica cuál es el campo clave entre esas dos columnas. ¿Quién es más fuerte, el código postal o la ciudad? El código postal, porque es numérico, porque no se va a repetir y porque ya es un identificador único para las ciudades. Entonces, cuando vemos esto, ya estamos diciendo que, ve, hay una dependencia transitiva y eso lo tenemos que quitar. Entonces, ¿cómo se quita? Nuevamente, separando en dos columnas, perdón, en dos tablas, tenemos los detalles del estudiante, el ID del estudiante, el nombre del estudiante, y mire que ya tenemos la clave foránea de la tabla resultante, el código zip. ¿Por qué? Porque yo con el código zip sé cuál es el nombre de esa ciudad. Y en la parte inferior tenemos los códigos postales, tenemos el código zip y la ciudad. Entonces, al separar esto ya tenemos la tercera forma normal. Eliminamos la dependencia transitiva entre código postal y ciudad. Y nuevamente, como estos datos tienen que estar relacionados, en el estudiante estamos diciendo que va a vivir en una sola ciudad. Si, si un estudiante pudiera tener relación con varios códigos postales, entonces ya sería una relación de muchos a muchos. Y en la relación de muchos a muchos, por obligación, se parte esa relación se crea una nueva tabla intermedia que va a ser la clave primaria, va a ser la clave foránea de ambas tablas.
como lo mostré en el ejemplo anterior de la segunda forma normal. Entonces, todo depende de la regla de negocio. Si el estudiante nada más está asociado con una ciudad, no importa, así está bien. Es decir, el código postal va en la tabla estudiante. Si es de muchos a muchos, un estudiante puede estar en muchas ciudades y una ciudad puede tener muchos estudiantes. Tenemos una tabla intermedia entre estudiante, detalles y códigos postales, y esa tabla va a tener dos columnas, el ID del estudiante con el código zip. Esa sería la idea. Bueno, acá podemos ver un ejemplo. Esta tabla, la parte superior, nos está diciendo quiénes son los ganadores de torneos eh, ¿de qué? De tenis, creo que es esta información. No sé la verdad. Entonces tenemos cuatro columnas, la columna torneo, el año, el ganador y la fecha de nacimiento del ganador. Entonces, tenemos el Indiana Invitational en el año 1998, lo ganó Al Fredrickson y esa persona nació el 21 de julio de 1975. Tenemos el Cleveland Open en el año 99 y lo ganó Bob Albertson y nació el 28 de septiembre del 68. Tenemos no sé cómo se lee eso, parece francés, el Des Moines Master o Demo Monois, no sé cómo se lee. En el año 1999 lo ganó Al Fredrickson, que nació nuevamente el 21 de julio de 1975. Entonces, nos tenemos que hacer las preguntas. ¿Está en primera forma normal? Sí, porque no hay valores multivaluados o separados por comas en cada columna. ¿Está en segunda forma normal? Sí, porque no tenemos dependencias parciales, como lo vimos aquí. Voy a devolverme. No tenemos dependencias parciales. Ahora, ¿está en tercera forma normal? No, porque tenemos dependencias transitivas. ¿Cómo así? Si ustedes ven, nosotros acá todavía no estamos hablando del concepto de clave primaria a profundidad. Todavía no tenemos definido cuál es la clave primaria. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de identificar esa clave primaria. Entonces, la clave primaria no puede ser el torneo solo, porque aquí nos está hablando es de los ganadores de torneo por año. Entonces, en primera instancia, mire que en el año 98 y 99 está el mismo torneo, el Indiana Invitational, en la primera y en la última fila. Y hay dos ganadores distintos. Entonces, el año solo tampoco puede ser la clave primaria, porque si ustedes ven, el año 1999 se repite y es porque en ese año hay múltiples torneos. Entonces, esta tabla por obligación tiene que tener estas dos columnas asociadas como clave, el torneo con el año. Y nos está diciendo, sí, es que en el año 98 en un torneo ganó una persona, en el año 99 ese otro torneo lo ganó esa otra persona, y en el año 99 el torneo Indiana Invitational lo ganó otra persona. Entonces, ya sabemos que las dos primeras columnas hacen parte de esa posible clave, son claves candidatas, pero tienen que estar juntas. Ahora, cogemos las dos otras columnas y empezamos a analizar. Hey, el ganador depende de torneo. No, eso no tiene que ver directamente. ¿Depende del año? No, tampoco tiene que ver directamente. Pero como en este caso la clave son dos columnas, entonces ya analizamos esa tercera columna con base a la clave primaria completa. Entonces, el ganador depende del torneo y del año. Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que quién ganó qué torneo en qué año. Muy bien. Ahora, la fecha de nacimiento del ganador depende del torneo. No, no tiene absolutamente nada que ver. Depende del año. No, no tiene nada que ver. Depende del torneo del año. No, no tiene nada que ver. Porque es que el ganador siempre va a seguir siendo el mismo. Y esa fecha de nacimiento depende directamente del ganador. No, no tiene nada que ver con la clave.
Entonces tenemos una dependencia transitiva. Esa columna de año de nacimiento depende de otra columna que no hace parte de la clave. Si ustedes ven la clave, en las columnas están subrayadas. En este caso, torneo y año. Y como en la fecha de nacimiento no tiene asociación con esa clave, entonces detectamos una dependencia transitiva. Entonces, ¿por qué normalizamos? Porque si ustedes ven, tenemos el ganador Alfred Fredrickson y nació el 21 de julio de 1975. Si yo necesito actualizar la fecha de nacimiento de ese ganador, tengo que venir a esta tabla y buscar todas las posibles coincidencias donde esté ese ganador. Y en este caso tendríamos que actualizar ese mismo valor en dos ocasiones. Si nada más lo actualizamos para la primera columna, ya nuestros datos no van a ser consistentes, no vamos a tener integridad de los datos. ¿Por qué? Porque me va a decir que Al Fredrickson nació en dos fechas distintas. Entonces normalizamos para que en la parte inferior, como pueden ver, separamos dos tablas. Tenemos la tabla de los ganadores de torneo, donde está el torneo y el año y quién va a ser el ganador. Pero tenemos la fecha de nacimiento de los ganadores. Y tenemos los tres, no sé, tenistas, por ejemplo, en este caso, y que a cada uno le pertenece una fecha de nacimiento o tiene una fecha de nacimiento. Si ya necesitamos actualizar la fecha de nacimiento de Al Fredrickson, nada más lo vamos a tener que cambiar una sola vez. Y esa es la idea con la tercera forma normal. Tenemos una dependencia transitiva que la queremos eliminar, la eliminamos sacando dos tablas y en una la clave primaria es el año con el torneo y en la otra es el ganador y una tabla se llama ganadores de torneos y la otra tabla se llama fecha de nacimiento de los ganadores. Entonces, esa es la idea de la normalización, ir separando esas tablas que nada más están en una sola o están reunidas o están aglomeradas en un solo lugar, irlas dividiendo para que cada tabla tenga la información que le compete directamente a la tabla. La fecha de nacimiento no tiene nada que ver con los ganadores en un año específico de X torneo. Entonces, esa es la idea de la tercera forma normal. Muy bien. Una cosa importante, cuando normalizamos, si los datos no están normalizados o están en bajas formas normales, es decir, en la primera, en la segunda, eso es sinónimo que puedo tener inconsistencia de los datos, sin embargo, eso se puede manejar con lenguajes de programación, se puede controlar esas validaciones. Entonces, al yo tener los datos en primera forma normal o en segunda forma normal, significa que el rendimiento del servidor de base de datos va a ser rápida, porque solamente tiene que buscar la información de una tabla. Por ejemplo, si ustedes ven en la parte superior, si yo quiero saber cuál es la fecha de nacimiento de X ganador, simplemente hago un select sobre una tabla. Al hacer eso, ya el servidor de base de datos es más rápido. Cuando yo normalizo, y en este caso paso a la tercera forma normal, si yo quiero saber cuál es la fecha de nacimiento del ganador del Indiana Invitational en el año 98, tengo que venir a buscar quién fue el ganador en ese año, voy a encontrar que es Al Fredrickson, y luego con ese valor entonces tengo que hacer otro query para saber cuál es la fecha de nacimiento de esa persona. Entonces mire que una cosa es hacer un query, otra cosa es hacer dos queries por separado. Y eso es lo que nos dice la normalización. Entre más normalicemos, más vamos a tener que buscar la información en diferentes tablas. Entre menos normalicemos, más rápido va a ser ese rendimiento. La teoría nos dice que hay que llegar tan siquiera hasta la tercera forma normal, que es donde ya mínimamente se puede garantizar que los datos están bien relacionados. Esa es la idea. En la vida real hay cosas que no es necesario eh, llevarlas hasta la tercera forma normal. El ejemplo más clásico que yo le doy a ustedes, los estudiantes, es el caso, por ejemplo, de los teléfonos. Un ejemplo, una persona, llámese estudiante, llámese profesor, llámese empleado, llámese ciudadano,
Si ustedes se preguntan cuántos teléfonos puede tener esa persona, entonces va a comenzar el debate. Bueno, hay personas que nada más tienen un solo teléfono, va a ser el celular. Hay personas que nada más que van a tener celular y teléfono fijo. Hay personas que van a tener teléfono fijo 1, teléfono fijo 2 y celular. Hay personas que van a tener teléfono fijo, teléfono celular, teléfono oficina. Hay personas que van a tener celular y fax. Y así sucesivamente. Entonces, es posible que una persona tenga 20 teléfonos. En la vida real tal vez eso sea posible. Pero eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque eso podría ser casi que un absurdo. Sería absurdo que una persona tenga 20 teléfonos. Entonces, si yo defino en mi proyecto que máximo voy a tener dos teléfonos, teléfono 1 y teléfono 2, la normalización nos dice que si normalizamos vamos a tener dos tablas, hasta la tercera forma normal, por ejemplo. Una que se llame empleados o estudiantes y otra que se llame teléfonos de estudiantes. Y esa de teléfonos de estudiantes va a tener dos columnas, el ID o el teléfono, bueno, el ID y el número del teléfono, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo no normalizo y si una persona nada más tiene un teléfono, entonces esa otra columna me va a quedar nula. ¿Cómo así? Lo voy a mostrar nuevamente en el Excel para que quede más claro. Entonces, tengo el Excel, voy a aprovechar esta información de estudiantes. Y aquí voy a tener teléfono 1 y teléfono 2 o teléfono celular, como quieran llamarlo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo esto, por ejemplo, Andrés tiene el teléfono 1234 y el 456. Pero Felipe nada más tiene ese teléfono, el 478. Y esto está nulo. Luisa tiene los dos teléfonos y Andrés, bueno, este Andrés ya no nos importa porque era el mismo que estaba arriba. La normalización nos dice que debemos evitar esto, es decir, que queden campos nulos, como ven en el caso de Felipe. Y para eso nos propone entonces que tengamos la tabla de estudiantes para que tenga ID y nombre. Y aquí va a tener 10, 11 y 12. Andrés, Felipe y Luisa. Y voy a tener la tabla teléfonos, donde va a tener el teléfono y el ID del estudiante. Entonces, el teléfono 1, 1, 2, 3, 4 va a pertenecer a Andrés, el teléfono 4, 5, 6 va a pertenecer a Andrés, el 4, 7, 8 va a pertenecer a Felipe y estos dos últimos teléfonos de 45, 45, perdón, 45, 45, 6 va a pertenecer a Luisa y el 7657 va a pertenecer a Luisa. Si ustedes ven, ahí quitamos las anomalías de actualización, de inserción y de eliminación. Entonces, ya no tenemos valores nulos en estas tablas. Nos está diciendo la normalización, muy bien, hasta aquí eso ya está en tercera forma normal. Pero viene la discusión, hey, yo necesito tener esas tablas separadas porque de verdad me interesa que no tengamos campos nulos en los teléfonos. Es necesario que prevalezca esa información sin nulos en la tabla de estudiantes. Entonces, si yo tengo que consultar cuáles son los teléfonos de Andrés, tengo que venir a decir, hey, ¿cuál es el ID del estudiante? Entonces, tengo que hacer select, asterisk, select, ID, from, estudiantes, where, nombre, sea igual a Andrés. Y con ese query, entonces yo tengo que venir
acá a decir select asterisco from teléfonos where ID del estudiante sea igual a este, se perdió, otra vez, select asterisco from teléfonos where ID estudiante sea igual a lo que está en bueno, no me sirve eso así, select ID from estudiantes where nombre es igual a Andrés. Entonces, mire la diferencia de yo hacer el query acá, select teléfono 1, teléfono 2, nombre, from, estudiantes, where, nombre sea igual a Andrés. Miren la diferencia de hacer este query, que nada más interviene una sola tabla, a yo sacar unos simples teléfonos y tener que intervenir dos tablas. Entonces, ¿a qué voy con eso, muchachos? La teoría siempre nos va a decir que tenemos que ir hasta la máxima forma normal posible. En este caso, mínimo hasta la tercera. Yo que les digo, y es por experiencia propia, experiencia personal, no necesariamente hay que llevar toda la información hasta la tercera forma normal. Hasta la segunda está bien en ciertas ocasiones, por ejemplo, como en este caso de los teléfonos. Profe, pero es que esos campos van a quedar nulos. Sí, pero es que hay una razón de fondo. No importa en este caso que eso esté nulo y en este caso sigo teniendo un buen rendimiento de mi motor de base de datos. A tener que hacer la consulta en dos tablas. Entonces, nuevamente muchachos, y quiero que lo tengan claro, por la teoría nos va a decir que esto está mal, la teoría de la normalización. La práctica nos va a decir que esto no esté malo, no, no es eso. La práctica nos va a decir que si hacemos esto, vamos a sacrificar rendimiento del motor de base de datos. Entonces hay que saber aplicar la normalización y hay que saber cuándo hacerla y cuándo no hacerla, muchachos. Espero que eso les quede bastante claro. Espero que eso no se les vaya a olvidar. Espero que cuando estén trabajando en proyectos tengan los argumentos necesarios para usted defender las decisiones que toma. Si usted hace esto que está en la parte derecha, eso está bien, pero argumente el por qué normalizó hasta allá. Si usted hace esto y lo deja así y le dicen que está malo, tenga los argumentos necesarios para decir por qué, porque es que no se trata de decir que está bien y que está mal, sino que es lo más conveniente para el proyecto. Esa es la idea, muchachos. Tenemos que dejar de pensar que si alguien hace la normalización de una manera y yo la tengo de otra es porque alguien la tiene buena o alguien la tiene mala. Puede que ambas estén muy bien, puede que ambas estén perversas. La idea es mirar cuál conviene más aplicar en qué momento del proyecto. Esa es la idea, muchachos, de la normalización. Bueno, vamos a continuar con una forma normal especial a la tercera forma normal que se llama, o se deriva de la tercera forma normal que se llama la voice code. Quiero ser claro, muchachos, con esta forma normal. Esta forma normal, por lo general, en la vida real, eso no se utiliza, no se menciona. Pero hay estudiantes que me han dicho, profe, es que en una entrevista me preguntaron la voice code, la forma normal voice code. Y entonces, eso simplemente sirve es para acorcharlo a usted durante una entrevista. Porque en la vida real la verdad es que eso no se aplica. Obviamente, eso sí se aplica, hay casos donde se van a aplicar, sino que en la mayoría de los casos usted lo aplica de forma inconsciente. O si usted sigue los pasos desde un principio y ya con la experiencia comienza a normalizar, usted ni siquiera se percata de que aplicó esa forma normal.
Entonces, la teoría dice exactamente lo que ustedes ven ahí. Para cada atributo no trivial que funcionalmente dependa, en este caso de x a a, la x debe ser una superclave. Y ese es el ejemplo que tenemos ahí. Eso no nos dice nada y cuesta entenderlo al principio. ¿Por qué? Porque es que no se ve mucho la diferencia con la tercera forma normal. Y eso es una derivación de la tercera forma normal, o es una extensión. Por esa razón yo me tomé el trabajo de buscar más información en internet y vamos a leer este ejemplito que tengo acá, que es lo más claro donde yo pude obtener esa información. Entonces voy a leer textualmente lo que dice acá. Usualmente las tablas que están en tercera forma normal ya están en Voice Code Normal Form. Usualmente, no siempre. Entonces, la forma normal Voice Code se considera una condición especial de la tercera forma normal. Y esto es lo que dice la teoría. Una tabla está en Voice Code Normal Form si cada determinante es una clave candidata. Entonces, una tabla puede estar en tercera forma normal, pero no necesariamente en Voice Code Normal Form. Y esto ocurre cuando un atributo no clave es un determinante de una clave, de un atributo clave. Y eso suena muy enredado, pero básicamente miremos el diagrama que está acá o la figura que tenemos acá. Tenemos 4 columnas, tenemos una clave compuesta de A y B, una clave primaria compuesta, A y B. Y mire que tenemos, o sea, la C y la D dependen directamente de A y B juntas, ¿cierto? Pero la C hay como una especie de dependencia parcial, o sí, en este caso dependencia parcial porque depende de la clave de C con B. Sin embargo, mire que C y D siempre van a depender juntas de A y B. Entonces, ¿qué nos dice? La tabla está en tercera forma normal. Sí, porque está en primera forma normal, no hay dependencias parciales y no hay dependencias transitivas. En este, imagínense el ejemplo que quieran con simplemente los valores. A y B son claves y C y D dependen de A y B. Hasta ahí no hay nada nuevo, yo ya lo había dicho. No hay dependencias transitivas que existan entre las llaves no claves. Es decir, D no depende de C y C no depende de D. Entonces, como no hay esa dependencia transitiva, ya está en tercera forma normal. Y eso fue lo que vimos en la teoría. Recordemos, primera forma normal porque no hay valores repetidos o separados por coma. Segunda, dependencias parciales, es decir, bueno, si nos olvidamos de como el diagrama que está en la parte superior, podemos ver que C depende parcialmente de B, si lo ven acá. Pero esa dependencia no es parcial porque es que nos está diciendo que para que exista C, tiene por obligación que existir A y B. Por obligación tiene que existir. Entonces, por eso no se considera una dependencia solamente parcial, sino que es una dependencia completa. Y no hay dependencias transitivas porque los campos no claves, o sea, C y D, C no depende de exclusivamente y D no depende de C exclusivamente, sino que eso depende de otras columnas de A y B. Entonces, dice, la tabla no está en Voice Code Normal Form porque existe una dependencia entre C y B. En otras palabras, si sabemos el valor de C, podemos determinar el valor de B. Eso es una dependencia funcional. Si sabemos el valor de algo, podemos concluir el valor del otro. En este caso, si sabemos el valor de la C, podemos saber cuál es el valor de la B. Por ejemplo, si yo sé la cédula, sé cuál es el nombre de la persona. Si yo sé el género masculino o femenino, sé el nombre de la persona, no tiene nada que ver, porque hay personas que pueden ser mujeres y tener nombres masculinos, por ejemplo. Pero teniendo el nombre de la persona o el ID, yo puedo saber si es masculino o femenino. Eso es diferente. Entonces, las dependencias las sacaron así. A y B, flechita a la derecha, C y D, y C
B depende funcionalmente de C. Entonces, para ponerle un ejemplo, aquí tenemos 1 y nos dice, un ejemplo podría ser la tabla de la universidad de una tabla de una universidad que sigue lo siguiente. Si sabemos el nombre del estudiante y el código del profesor, sabemos en qué curso está matriculado ese estudiante. Y también sabemos la fecha en la cual el estudiante y el profesor se reunieron para revisar el contenido de ese curso, o supongamos que es una asesoría, ¿cierto? Entonces, si sabemos el ID del estudiante y el código del profesor, sabemos a qué está matriculado y por ende sabemos en qué fecha se hizo la última revisión. Entonces las dependencias son como siguen. El número del estudiante, el número del código del profesor hacen que el número del curso de offering en este caso y review date dependan funcionalmente de ambos. Es decir, para que estos dos existan, la tercera y la cuarta columna, por obligación tienen que existir estos dos juntos, ¿cierto? Entonces, eso nos dice que ya está en tercera forma normal. La tabla no está en voice code normal form, ya que si sabemos el número del offering, o sea la tercera columna, si sabemos ese número, sabemos qué profesor está dictando ese curso, o está ofreciendo ese curso, o esa materia, como quieran llamarlo. Porque nos está diciendo, dependiendo de las reglas de negocio, cada offering puede tener solamente un profesor. Entonces mire que eso es lo que nos mostraba acá. Si sabemos el valor de un atributo no clave, podemos saber el valor de alguna de esta dependencia como entre comillas parcial, por decirlo de alguna manera. Si sabemos el valor de la C, sabemos el valor de la B. Si sabemos el número del offering, sabemos el código del profesor. Entonces las dependencias son, una es número del estudiante y el código del profesor, con eso sabemos el número del offering y la fecha de revisión. Pero con el número del offering sabemos cuál es el código del profesor. Entonces, un atributo no clave es un determinante. Esta columna, la tercera, determina a la segunda columna. Entonces, si miramos la tabla, podemos ver que la combinación del código del profesor y el número del offering está repetida en varias ocasiones. Entonces, si vemos el 0, 17, 64 está dos veces y coincidencialmente mire que esta persona o este curso está asociado a la misma persona, al mismo profesor, el 104. Si vemos el 65, si vemos el 65, tiene el 305. Y si vemos el 89, es una sola persona, el 107. Entonces, cada curso tiene asociado a un profesor, ese profesor solamente está asignado a un curso, ¿cierto? Y cada curso solamente puede tener un profesor. Entonces, ¿cómo se convierte al voice code normal form? Y dice, vea, la siguiente situación se resuelve siguiendo los pasos que se muestran a continuación. Entonces, el determinante, el numeral offering, se vuelve parte de la clave y el atributo dependiente, el código del profesor, se convierte en un atributo no clave. Entonces, este ya se va a volver parte de la clave y este se va a quitar de la clave. Es como si fuéramos a intercambiar esas columnas, ¿cierto? Entonces, la dependencia ya es el código del estudiante con el número del offering hacen que el código del profesor y la fecha de revisión dependan funcionalmente de estos dos. Entonces se intercambió ese atributo no clave a que fuera clave. Entonces, ahora hay problemas con esta estructura porque el código del profesor
depende ahora, es ahora dependiente de una parte de la clave. Es decir, al hacer eso, desnormalizamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una dependencia parcial. Y aquí nos está diciendo, está violando la regla de la segunda forma normal. Esta tabla necesita ser dividida porque tiene dependencias parciales y construir una nueva tabla. Entonces, vamos a tener el código del estudiante con el offering, el código del profesor y la fecha de revisión y el número del offering con el código del profesor. Entonces, la tabla original es ahora dividida en dos tablas y cada tercera forma normal es ahora voice code normal form. Entonces tenemos la tabla de revisión de estudiantes, el número del estudiante con el offering se revisó el 2 de marzo y la tabla de los profesores con la relación de los cursos donde el número del offering tiene el código del profesor. Entonces, ¿por qué yo les digo que con la experiencia eso como que se obvia? Porque es que ustedes desde el principio, cuando tiene esto, inmediatamente sabe que esto va a ir separado en dos tablas distintas. Entonces, cuando usted separa eso en dos tablas, ya aplicó tercera forma normal y ya aplicó la voice con normal form. Y eso es lo que pasa. Pero esa es la idea. Usted puede tener algo en tercera forma normal, pero no en voice con normal form, siempre y cuando un atributo que no sea clave sea determinante de uno que sea la clave. Entonces, usted puede tener algo en tercera forma normal, pero no en voice con normal form. Pero siempre algo que esté en voice con normal form, siempre va a estar en tercera forma normal. Entonces, espero que eso les haya quedado bastante claro, muchachos. Espero que no sea tan enredado como suena al principio. Y simplemente son los ejemplos que nos van dando esa claridad. Yo les voy a compartir todo este material en el C virtual para que ustedes lo analicen por su propia cuenta. Esa es la voice con normal form. Para terminar, la cuarta y la quinta forma normal nos dice, la cuarta forma normal y la quinta forma normal no son tan utilizadas porque en la vida real es difícil encontrar ejemplos que, que vayamos a normalizar hasta esas formas normales. Como les digo, lo normal es encontrar hasta la tercera forma normal. Entonces, para la cuarta forma normal nos dice, vea, debe estar en tercera forma normal, ¿cierto? Entonces, un registro shouldn't contain two or more independent multivalue facts. Listo. Un registro no debe contener dos o más valores multivaluados independientes de una entidad. Y es decir, la cuarta forma normal, en resumen, es remover las dependencias multivaluadas, un ítem que depende de más de un solo valor. Entonces, si ustedes ven en el ejemplo en la parte inferior, nos está diciendo que el empleado, tenemos una tabla con tres columnas, empleado, habilidad y lenguaje. Entonces Smith, que es el empleado, cocina y Smith eh, tiene una habilidad de tipo, no sé a qué se referirá a eso, pero mire que tenemos unos valores nulos, en este caso los valores que están en blanco. Entonces cocina, pero no sabemos en qué idioma. Eh, Sabe francés, pero no sabemos qué sabe hacer en francés Smith. Y en la parte inferior tenemos Smith cocina en francés, Smith en alemán hace tipo, no sé qué es, debe ser digitar, type debe ser digitar. Entonces digita en alemán, cocina en francés y hace algo en griego, pero no sabemos qué. Entonces nos dice que la idea es quitar esas dependencias multivaluadas que tenemos en este caso, o sea, no debemos tener esos valores nulos. Y la idea entonces es que eh, esos valores nulos sean removidos y entonces empieza nuevamente la discusión de qué vamos a hacer. Hey, si tenemos la tabla empleados perdón, la tabla empleados y tenemos el nombre del empleado, la habilidad y lenguajes,
Entonces, eso tranquilamente podrían ser tres tablas. Una tabla de empleados, una tabla de habilidades, una tabla de lenguajes. Y una tabla intermedia que me asocie todo ello. Y entonces yo ya defino si, si puedo tener valores nulos o no. Es decir, si dejo abierta la posibilidad de que cocinar no sea en un idioma específicamente. Entonces podría hacer tres tablas y aparte una cuarta tabla que tenga la relación de las tres tablas, las tres claves foráneas. Esa podría ser una solución. Otra solución podría ser, vamos a mostrarlo acá en el Excel. Entonces tengo employee, skill y language. Entonces, Smith, Smith, se perdió la información. Smith, cocinar, francés. Smith, cocinar, French. Smith, type y German. Entonces, como les digo, eso podría ser tranquilamente la tabla de empleados donde sea el ID y el nombre. Entonces tengo Smith, tengo la tabla de skills donde tengo ID y el skill name, por decirlo de alguna manera. Puede ser name así directamente. Entonces tengo el 10 y es cook y el 11 es digitar. Y puedo tener otra que sea languages, donde sea ID y name, por ejemplo. Entonces voy a poner 100 y el 101, donde sea French y German. Esto es lo que nos dice la normalización. Podríamos entonces tener una skills by employee y yo podría tener entonces aquí ID employee, ID employee, ID skill, ID language. Y podría tener entonces aquí 1 con el 10, con el 100, sabe cocinar en francés, y Smith sabe digitar en alemán. Entonces la idea es esa, la idea podría ser, esa podría ser una solución. Otra podría ser este nombre, Skill by Employee and Language. Y aquí podría ser ahora sí Skill by Employee, donde solamente tenga el ID del employee y el ID del skill. Entonces 1 con 10 y 1 con 11. Y por ejemplo que yo tenga aquí este va a tener una columna ID, voy a ponerle 1000 y 1001. Entonces este 1000 me representa ya estas dos. Recuerde que esta es una posible solución, esta, y aquí en la parte derecha estoy haciendo otra. Y entonces estoy haciendo skills, o no sé cuál nombre sería, pues habría que buscarlo, employees, o no sé, language by employee, un ejemplo, y sería el ID del language con el ID del skill by employee. Entonces, sabe el francés 100 y 101, entonces este va a ser con el 1000 y con el 1001. Y esta sería otra posible solución. Pero entonces mire que aquí de una sola tabla, acá ya tenemos 4 tablas, o si no tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tablas.
Entonces mire que ahí es donde empieza nuevamente la discusión de lo que yo les mencionaba en la parte superior. Si es necesario eso. Entonces, si yo tengo esto, me da la posibilidad de no tener habilidades, si me da la posibilidad de tener habilidades sin un lenguaje asociado, como el caso del ejemplo que está en la diapositiva. Pero si yo hago esto, estoy obligando, dependiendo si esta columna es nulo o no nulo, me da la posibilidad, por ejemplo, de el empleado 2 sabe cocinar, pero no tiene o sea, es irrelevante el idioma en que cocina. O puede repetirse, por ejemplo, él sabe cocinar en francés y el empleado 2 sabe cocinar en alemán, por ejemplo. Entonces, eso ya depende de lo que nosotros queramos lograr. Ambas soluciones son viables. Unas tienen sus ventajas, otras tienen sus desventajas y todo depende de lo que se pretenda. Pero, como les digo, lo normal no es ir hasta por allá, hasta la cuarta forma normal, porque teniendo la tabla original se podría manejar la información. Todo depende de qué necesitemos. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Eso nos dice la cuarta forma normal. Y en la quinta forma normal nos dice, tiene que estar en cuarta forma normal y si yo separo, la información en varias tablitas, yo no la puedo reconstruir. Entonces, es decir, la quinta forma normal es remover las dependencias de join. Entonces, por ejemplo, tenemos una tabla que tiene agentes, compañías y productos. Y nos está diciendo, mira, Smith vende o está habilitada para vender carros de la marca Ford, está habilitada para vender camiones de la marca Ford, está habilitada para vender carros de la marca General Motors y está habilitada para vender camiones de General Motors. Si nosotros separamos eso, es decir, hacer algo similar a lo que yo hice con la forma normal anterior, podríamos tener algo similar a lo que está abajo. Es decir, tengo una tabla que me va a asociar los agentes con las compañías, Smith con Ford, Smith con GM, Jones con Ford, Brown con GM, Brown con Toyota. Tengo los productos que tiene cada compañía, es decir, Ford tiene carros, Ford tiene camiones, GM tiene carros, GM tiene camiones, Toyota tiene carros, Toyota tiene buses. Y mire que en la tercera tabla es los agentes que productos venden. Smith vende carros, Smith vende camiones, entonces el problema es que mire que esa dependencia join, yo ya no puedo saber en la tercera tabla, en agentes con productos, Smith vende carros, pero nos está diciendo que Smith puede vender carros de la GM y carros de la Ford, ¿cierto? Entonces, ese carro a cuál de las dos compañías pertenece. Porque si vemos la tabla a la mitad, dice que los carros los construye tantos Ford como GM. El caso de Toyota no aplica porque Smith no vende Toyota. Entonces, Smith vende un carro, pero ahora el dilema es saber ese carro de qué compañía es, si de Ford o de GM. Entonces tendríamos que hacer otra tabla que me relacione los ID de esas columnas, de esas tablas, perdón. Entonces, lo normal es no encontrar la información como dispersa para llegar a esta quinta forma normal. Eso, por lo general, eso no pasa. Pero existe, muchachos, y hay que tenerlo presente. Sino que nuevamente, cuando se llega a esas formas normales, se hace algo similar a lo que yo hice en el último ejemplo, es empezar a dividir en varias tablas para mirar cómo es la manera ideal de que esa información me quede relacionada. Entonces, esa es la idea, muchachos. Ahora, ¿qué les puedo yo decir con la parte de normalización? Que para mí es indispensable. Es muy bueno cuando se tiene claro, lo primero y lo más importante es identificar cuáles atributos van a ser las claves. Porque hay una cosa que son las claves candidatas y otra cosa que son las claves primarias, ya las definidas. O una posible clave.
Eso es lo que nos ayuda a determinar cuándo encontramos una dependencia parcial y cuándo encontramos una dependencia transitiva. Ahora, en la vida real, al menos como yo lo he trabajado en los proyectos donde yo he estado, en el software o en el lenguaje de programación, en el framework que yo utilizo, que es Ruby on Rails, Ruby on Rails yo ya lo había mencionado, tiene una gema o una librería que se llama Active Record, que es el ORM, es el que se encarga del mapeo de la información de la base de datos con los modelos, es decir, con la lógica. Active Record, por obligación, por ejemplo, cuando yo creo una tabla, y si yo creo la tabla de estudiantes con dos columnas, nombre y apellido, él inmediatamente me va a crear una tercera columna. Y la tercera columna va a ser la columna ID. Esa columna ID siempre va a tener la clave, o sea, siempre va a ser la clave primaria y siempre va a ser numérico y autoincremental. Es decir, cuando yo inserto un nuevo registro con ese framework, con Ruby on Rails, cuando yo ingreso un nuevo estudiante, automáticamente me va a crear el registro 1, el registro 2, el registro 3. Yo no soy partidario de manejar las claves primarias compuestas. Es decir, así yo tenga una tabla intermedia con dos claves foráneas, yo creo, o el software que yo utilizo, la librería que yo utilizo, siempre me va a crear una columna ID. ¿Y a qué voy con eso, muchachos? Póngame cuidado lo que les voy a decir. Cuando usted crea una columna ID numérica autoincremental, usted prácticamente o de una identifica qué tiene que separar, porque ya usted está eliminando las dependencias parciales. Mire que ya usted prácticamente de primera forma normal pasa a la tercera forma normal, porque es que como la clave primaria no es compuesta, no va a haber manera que usted se pase sin ser desapercibido, que un atributo que no sea clave dependa parcialmente de algo. Es decir, o depende o no depende de una. Y por esa razón, cuando usted crea una clave primaria ID que sea numérica, autoincremental, prácticamente usted está obviando la segunda forma normal, y cuando usted ya queda en tercera forma normal, tampoco va a tener el problema de la forma normal voice code, porque ya un atributo no primo no va a tener un atributo parcial de la clave, no va a tener esa dependencia con un atributo no primo. Y eso es lo que yo les quiero decir el día de hoy. En el ejemplo que yo les voy a mencionar, que lo vamos a ver en el próximo video, vamos a trabajar sin claves y vamos a trabajar con claves. Y ustedes van a ver la diferencia, que inmediatamente usted encuentra la información más rápido, va a quitar casi que la segunda forma normal, va a tener siempre la tercera forma normal y no va a tener el problema de la voice code. Y por eso es que yo menciono que casi no se utiliza. Si está bien diseñado y todo, sigue usted los pasos o los consejos que yo le doy, usted no va a tener ningún enredo y no va a tener ningún problema. Entonces, para resumir, muchachos, bueno, aquí había un ejemplo de la quinta forma normal y, y lo obvié, pero básicamente lo podemos mirar rápidamente. Cuando yo tengo la quinta forma normal y es que quiero eliminar las dependencias de join, yo no puedo perder las relaciones. Y casi siempre eso va a pasar donde haya tablas que tengan una relación de tres columnas, que estén relacionadas entre las tres. Entonces, tenemos un curso que tiene la materia, el profesor y la clase, o en este caso el semestre, si ustedes ven los ejemplos que tenemos ahí, y tenemos que el profesor Alex da matemáticas en el semestre 1, la profesora Rose da matemáticas en el semestre 1, pero Rose también da física en el semestre 1 y así sucesivamente. Y nos está diciendo, hey, ¿qué pasa si queremos agregar una nueva clase para el semestre 3? Si queremos agregar una clase para el semestre 3, tenemos que saber
cuál es la materia y quién va a ser el profesor. Si nosotros no sabemos eso, inmediatamente nos quedan esas anomalías de inserción, porque si todavía no sabemos quién va a ser el profesor asociado a esa materia, nos van a quedar valores nulos. Entonces, la idea es que cuando tenemos la quinta forma normal, lo separamos en estas tres tablas y estamos diciendo, mira, hay una tabla de materias con profesores, hay una tabla de clases con profesores, es decir, semestres con profesores, y hay una tabla de clases con materias, o de semestres con materias. Y de esa manera yo puedo saber, por ejemplo, quién enseña física en el semestre 1. Entonces tengo que ir a mirar física en la última tabla, en el semestre 1, tengo el registro, sí, física está en el semestre 1, y yo en el semestre 1 puedo saber que física lo enseña Rose y Joseph, y yo puedo saber en la segunda tabla, en la tabla intermedia, que Rose da en el semestre 1, porque Joseph dicta en el semestre 2. Entonces mire que al no tener un ID, como yo les menciono, encontrar esa información, tendría yo que pasar por esas tres tablas y no es conveniente. En cambio, si usted hace algo similar a lo que yo hice en el Excel y va teniendo un ID, sabe exactamente, puede tener esa información distribuida en las tres tablas, pero puede tener una cuarta tabla que tenga los IDs de las claves foráneas de esas otras tres tablas. Y por esa razón usted ya encuentra la información de forma rápida. De todas maneras, nuevamente, no, como les digo, la cuarta y la quinta forma normal, no se preocupen tanto por ella, porque en la vida real no se ve tanto en la práctica, y es más hasta la tercera forma normal donde debemos tener esa información presente. Y este es el resumen de la clase. Eh, Perdón. Podemos tener datos sin normalizar, primera forma normal, remover datos repetidos, remover dependencias parciales, remover dependencias transitivas, la voice con normal form, dependencias multivaluadas, dependencias para la cuarta forma normal, y la quinta forma normal, quitar dependencias de join. Esa es la idea, muchachos. Espero que haya sido la información suficientemente clara. Me van comentando si tienen preguntas. Ya el próximo video va a ser de un ejemplo que tengo acá. Ese ejemplo está en internet, en YouTube. Hay una persona que lo hace. Yo lo voy a hacer en español para que ustedes vean la diferencia. Y yo les voy a postear también el link de esa persona para que miren las diferencias de cómo es posible que dos diseños queden diferentes. Entonces, hasta el próximo video, muchachos.